Bien, bueno, hermanas, hermanos, nuevamente les saludo. Voy a dejar nuevamente a nuestro hermano Roberto Chávez. Chávez, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es otro apellido? Gutiérrez. Chávez Gutiérrez. Muy bien. Para que también él nos comparta una parte de lo que él ha estado apoyándonos. Muchas veces va relacionado con lo que es la sanidad, la sanación del alma, y otras veces él agrega otras cosas, pero todo es un complemento. Dejo al hermano más adelante, hermano Roberto. Bienvenido nuevamente y estamos con usted. Gracias. Bueno, buenos días, hermanos. Hermanos, salud. Vuelvo a decir, para mí siempre es un gusto estar aquí. Me siento parte de esta comunidad, de esta iglesia. Para mí es bien motivante poder estar en estos tiempos con ustedes, el tiempo que Dios nos permite. Y yo quiero, sé que al hermano Ángel no le gustan muchas cosas, dentro de esas cosas lo que voy a decir es de que él, como él no es muy paternalista en el sentido de que le gusta la lisonja, que le estén diciendo, adulando constantemente. En la plática que tuve con el hermano Francisco, pues nosotros sí vemos así al hermano Ángel como alguien al cual respetamos, alguien que queremos, alguien que sí es amigo, pero también es una figura muy importante para nosotros en esta cuestión paternal, simbólica paternal. Y dirá el hermano, pues me bastan con 3 que tengo, ¿no? Y todavía se suma otro, ya no. Pero sé que no lo va a decir, pero a mí me gusta estar también con hermano Ángel, escuchar una herejía tan propia de él. El decir, como esto que mencionó de su testimonio, ¿no? Del hermano Roberto. O sea, lo que no hizo Jesús, lo que no pudo hacer, y que nosotros sí podemos, o podemos alcanzar a hacerlo. Ay, pero ¿cómo? Muchos dirían, pero pues si Jesús es Dios, Señor, Él es, sí. Pero a veces nos olvida estas cosas mayores, o estas cosas que más haríamos. Pero como nuestra visión luego es muy sesgada, en cuestión del Evangelio, o con visión tubular, pues hace falta quitarnos, ¿no? Este tubo y poder ver más. Y me encanta, por eso digo, yo acepto ya entender y aceptar que también la palabra no solamente es cuando alguien viene y habla y abre la Biblia, sino a través del silencio, a través de la alabanza, a través del testimonio, a través de la charla de café. Ahí también está la palabra de Dios. O sea, Dios se hace carne, Dios se hace acontecimiento, Dios se hace charla, Dios se hace pancito, Dios se hace café. Y eso que nos cubre, nos apapacha, nos consuela también. Y a través de la figura de mi hermano Ángel, pues que yo le aprecio y le quiero un montón, pero así también a la comunidad, ¿no? A esta comunidad. Entonces pensar que pues sí, si ustedes así lo consideran, pues me van a ver aquí, ¿no? Al rato a lo mejor tocando las alabanzas, acompañando también, qué sé yo. Y como yo quiero seguir reflexionando lo que Dios me ha compartido, lo que Dios también me ha dado acerca de cómo ir sanando nuestra alma. Y también me gustaría compartir más adelante pues sus lecturas, pero creo que para mí también es muy importante seguir hablando de los evangelios, o en este caso del tal Jesús, de este Jesús que nos sale al encuentro, porque muchos se hacen llamar cristianos. Pero antes de que se llamaran cristianos, les llamaban los del camino. O sea, a veces uno se autonombra ciertos títulos o adjetivos que nos puedan identificar con esa figura del tal Jesús, ¿sí?
Unos les dicen los hermanos, otros les dicen los aleluyas, y así sucesivamente nos ponen algún adjetivo o títulos. Y para mí es muy importante hablar desde el jesuciano, desde la cuestión del Jesús histórico, del Jesús que caminaba, pero ¿cómo es que lo voy a conocer? A través, pues, de la lectura del Evangelio. Entonces, partiendo de eso, otra vez les voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos. Y hace 8 días platicaba o exponía, hoy pienso tardarme menos, si es que así pasa, pero sé que con ustedes no hay problema. Y veíamos hace 8 días el tema, Marcos 2, vamos a leer, Marcos 2. Pero hace 8 días veíamos como esta figura de cómo Jesús sana a un leproso. Pero siguiente, en el capítulo 2 de Marcos, ahora Jesús perdona y sana a un paralítico. Y quiero que, ahorita lo vamos a leer, pero quiero partir primero de esta historia. Ustedes se la saben al derecho y al revés mejor que yo, la verdad es que sí. Pero este relato habla de la curación de un paralítico, o esto es lo que habla. Pero quiero que lo veamos, o cómo es que yo invito a leer la Biblia, o sea, o cualquier texto, no solamente la Biblia. O sea, cualquier libro, cualquier lectura que tenga, que ustedes la puedan, les animo a que la puedan leer de esta manera, o si ustedes así les funciona. En este caso es desde no solamente desde de una cuestión literal, o sea, no es solamente la curación de este Jesús hacia un paralítico, o sea, no es alguien que está postrado solamente, sino es ver qué elementos hay desde la parte simbólica, desde la parte metafórica, desde los símiles, desde las partes retóricas, y entonces se poder encontrar un aprendizaje propio. Eso sería como la continuación de verlo de manera literal. Y la otra sería verlo a otra dimensión, ¿sí? De qué manera se puede conectar con los acontecimientos que ahorita estamos viviendo o con el tema que estamos tratando. Entonces, primero vamos a leer la Biblia, ¿les parece? El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12, lo vamos a leer. Dice así: algunos días después, Jesús volvió a entrar a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de que estaba pensando y le preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil? Decirle a un paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues voy a mostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto
Todos se admiraron y alababan a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Quiero partir precisamente desde no ver el texto como un elemento literal. O sea, quiero que otra vez veamos. Marcos va dirigido a... este Marcos, vuelvo a explicar, no era un discípulo, no caminó con Jesús, nunca vio a Jesús al parecer, o solamente se piensa que era este joven que estaba a lo lejos. Su nombre era Juan Marcos, ¿sí? Pero él, como era un joven, adopta el liderazgo o a su maestro, a Pedro. Entonces Pedro, dicen los escritos, que él era como su maestro, y él le explicaba pues todo lo que había pasado con este Jesús. Entonces Marcos, ¿sí?, pasando después de 30 años de su muerte, pues él empieza a escribir, ¿no? O sea, empieza a escribir. Hay otra tradición, otra fuente que dicen que no solamente fue Marcos, sino fue la comunidad de Marcos quien empezó a escribir las enseñanzas de este Jesús. O sea, hay varias fuentes para poder decir cómo es y bajo qué contexto se escribió este libro. Recuerden que esto fue antes de la destrucción del templo de Jerusalén. O sea, había una persecución previa, ¿sí? Y los cristianos, o los que eran cristianos en este contexto, pues eran mal vistos porque eran unos herejes, eran unos detractores, y así se veía. Entonces, ¿cómo escriben? Van escribiendo conforme pues las añoranzas o la nostalgia o lo que ellos van captando y lo van plasmando, y ellos van poniendo también pues sus propios elementos. A estos elementos nosotros le vamos a llamar mito. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Eso quién lo dijo? Unos se lo atribuyen a Moisés, otros, por la forma de escritura, niegan rotundamente que haya sido Moisés. Pero, honestamente, eso ahorita no nos interesa. Nos interesa precisamente que haya sido Moisés u otros escritores quienes están plasmando un acontecimiento o un suceso que lo quieren platicar, lo quieren explicar. Hay un historiador, Mircea Eliade, que dice que el mito no es una falsedad, sino es un lenguaje, es una forma de lenguaje que expresa una comprensión del mundo y de la existencia humana propia de su época. Entonces, esa era la forma de escribir, o era la forma de narrar un acontecimiento. En el principio creó de los cielos y la tierra. ¿Y uno cómo se imagina? Pues que había un ser así como yo, que agarra y... ¿Sí o no? Así como magia, ¿no? O moldea y agarra. ¿Ustedes no se han imaginado esto así, como la creación? Como más o menos. Bueno, esto le vamos a llamar mito, las formas precisamente en que uno va a contar, va a narrar o a explicar cómo es de que se formó este planeta. Y Mircea Eliade es un historiador muy comprometido y muy reconocido, y él lo dice de esta manera, ¿no? Los mitos hablan de fuerzas trascendentes, intervenciones que todos lo consideran como divinas. Mircea Eliade, él estudia el fenómeno de las religiones, o lo que creen las religiones. Entonces, es cómo se entiende el terreno como espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Entonces,
la parte del milagro, que yo les decía que Marcos va a abordar la parte del milagro, también se tiene que ver como una figura mítica. O sea, ¿qué quiere decir la palabra milagro? El hermano Ángel hace 8 días exponía también pues lo que él ha explicado y lo entiende como que es el milagro para el hermano Ángel. Para Michel Ade también tendría que verse como una figura retórica el milagro, no como un acontecimiento literal. No quiere decir que sea mentira, ¿eh? O sea, ¿algo sucedió? Sí, claro, pero es como lo voy a narrar. Y se los he dicho. Por ejemplo, si yo digo, Irma, te vas al jardín derecho, ¿qué entiendes, Irma? Pues que me tengo que ir a la derecha, a donde está el jardín. Pero vean, a donde está el jardín, del lado derecho. Pero si esto lo dice en un contexto de un beisbolista, ¿qué sería? Un juego, exactamente. Te vas a la posición de... O sea, vean cómo cada lenguaje, o sea, el lenguaje tiene un montón de posibilidades. A esto también nosotros, esta es una forma de leer la escritura. Si nos hablan de un paralítico, ¿qué entendemos de un paralítico? Si fuera literal, ¿qué sería? Que no puede caminar. Pero si lo hablamos desde el mito o desde desmitificar, o sea, quitarle la parte esto literal, ¿cómo podría ser? Un paralítico, ¿cómo podría ser? ¿Ustedes qué piensan? ¿O nada más pensamos que es literal? Ah, sí, alguien que está paralítico, que no puede mover sus piernas. Pensemos nada más así. Cuando ustedes tienen un susto, ¿no se quedan paralizados? Sí. ¿O una impresión? ¿No se quedan paralizados? Si están pasando procesos de trauma, de duelo, de depresión, ¿no se quedan paralizados en la cama? Sí. Ah, entonces estamos haciendo un trabajo de desmitificar la palabra paralítico o paralizado. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Ah, bueno, pues así vamos a leer la escritura o así lo vamos a estar entendiendo. Entonces, con base a lo que estamos trabajando o lo que se está hablando de sanando el alma, por ejemplo, una de las cosas que yo veo aquí en este evangelio es cómo sanar el alma de la imagen alienada. O sea, nuestra mente ya está preconcebida que tenemos que entender la Biblia o interpretarla de cierta manera. El texto nos describe a un paralítico, su inmovilidad física, pero dice, ¿cómo dice el texto? Que lo lleva, ¿no? Hay una dependencia hacia otro o hacia alguien o hacia una creencia, o sea, hacia cosas. Ahorita voy a poner un ejemplo. Ustedes todos los días ven sus redes sociales, ¿a que no? Por ejemplo, no, yo no estoy diciendo los TikToks, los Reels, los shortcitos, o sea, y hasta les aparece como ay, miren, me apareció enseguida, ¿sí o no? Por ejemplo, esa sería una forma de alienación. Una forma. Porque hasta parece que no podemos vivir sin abrir las redes sociales. No, hablemos de computadoras, cualquier dispositivo, ¿no? Pero también como en el trabajo, ¿no? Alguien que trabaja en una fábrica haciendo la misma tarea repetitiva, sin conexión con el producto final ni con sus compañeros, se siente como una pieza, se siente más como una pieza, o sea, se siente como parte del inmobiliario, como si fuera una máquina, o sea, él piensa que es nada más producción. Esa es una forma también de alienarse.
decir que nada más vivimos como para el trabajo, para la chamba, ¿no? Ya mañana es lunes y nos vamos. O sea, ya estamos así, preconcebidos. Solamente estoy dando ahorita la pauta a nuestra lectura, ¿eh? Ay. Otra vez, el paralítico. Yo pienso que estaba alienado. ¿A qué estaba alienado? Posibles causas de alienación. O sea, no estaba paralizado literalmente de los pies, sino lo que estoy interpretando que nuestra lectura puede ser. ¿Qué pasaba en ese momento? Si alguien nacía pues paralítico, con una deformación, ¿por causa de qué era? De su pecado, del pecado de los padres, del pecado, o sea, una maldición cargaba. Y eso, pues yo pienso que estaba alienado a una estructura legalista religiosa. O sea, lo que hace precisamente estar alienado a una doctrina de muerte, a una doctrina que solamente te va a imponer, te va a paralizar, a una creencia de un Dios que te está pidiendo, solicitando, imponiendo, a un Dios que necesita esclavos, a un Dios que necesita... ¿Sí me explico? Entonces, con base a esto, este paralítico vivía en una sociedad religiosa, ¿sí?, que lo paralizaba. Si él ya tenía una condición, cualquiera que ésta haya sido, ¿sí?, pues era un impuro, era un inmundo, era un marginado, era un rechazado, social y religiosamente. Pero también esto conllevaba a que también él era un alienado económicamente. ¿Por qué? Pues porque no podía trabajar, o de qué iba a trabajar. Entonces, si no tenía dinero, si no tenía recursos, pues era como el migrante, era como el campesino, era como aquel que no tenía, como el pobre y el más pobre. ¿Y qué pasaba con el más pobre? Pues era un nadie, un hijo de nada, un dueño de nada, fregado, refregado. Estoy citando a Eduardo Galeano. ¿Sí? O sea, es esta parte donde precisamente, si tú no tienes poder económico, si tú no das el diezmo, no vas a recibir bendición, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen si están alienados? Pues cáiganle, ¿verdad? ¿Quieren ver bendición en su casa? ¿Quieren estar sanos? ¿Quieren estar prósperos? Que Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunda. Entonces, exactamente, y ahí vamos, ¿no? ¿Han escuchado esto? ¿Sí? Siguiente. Hay una alienación personal. Si ya está expulsado por lo social, por lo religioso, la parte económica, pues ¿cómo estaría él paralizado de su propia alma, de su propia mente? Él vivía sin sentido. Hay un psicólogo, psicoanalista, Víctor Frank, el padre de la logoterapia, que él precisamente habla de que el hombre tiene que buscar sentido. Este paralítico no estaba inmovilizado, no tenía sentido de nada. Estamos hablando de una persona que no podía moverse y no hacer nada, no podía hacer nada en su vida. Pues aunque luego nos sentimos mal, ahí estamos lavando al otro día, ¿no? O ya no estamos parando, él ya no podía hacer nada, no tenía sentido en su vida. ¿Ya vieron otra forma de entender a un paralítico? ¿Sí me explico este tipo de lecturas? Entonces, esta forma de interpretar el texto
o ver el evangelio de este Jesús, no solamente lo tendremos que ver como meramente una cuestión mítica, mágica, sino aplicable a nuestras vidas. Esto es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es que puse aquí algunos ejemplos. Considera una persona que vive preocupada por el éxito material y el reconocimiento social. Esta persona vive atrapada en una existencia centrada en los valores del dinero, por ejemplo. ¿Quién va a ver hoy el Super Bowl, por ejemplo? ¿Alguien? ¿El Super Bowl? ¿Todos saben del Super Bowl? ¿Nadie no ha visto el Super Bowl? ¿Y saben quién va a hacer el medio tiempo? Así sabemos, pero no lo veo. Exacto, o sea, son esas cosas que precisamente estamos viendo en nuestro contexto social. Ahora, imagínense, Michael Jackson, sí. Bad Bunny, va a estar Bad Bunny. Pues tiene más seguidores que el mismo Super Bowl, Bad Bunny. ¿Y qué es lo que deja? Pues ahorita las vistas, o sea, lo que nosotros vemos, eso deja económicamente. Es un mercado grandísimo, es estratégico. O sea, luego nosotros pensamos que así tenemos que meterlo a fuerzas también el evangelio. Como si esto fuera solamente una cuestión de negociación mercantil. El evangelio no es esto. O este tipo de lectura no nos lleva a pensar o a reflexionar que el tal Jesús o este Jesús de la Biblia también estuviera buscando el negocio mercantil. Y pues claro, va a generar una controversia. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que se ponen a cuestionar que este Jesús estaba haciendo mal? ¿Cómo? ¿Cómo que va a perdonar pecados? ¿Qué es eso? ¿Quiénes eran según la narración de este texto? Fariseos, los animales, Pues todos los que tenían precisamente el control de esta alienación. Y si se me sale alguien del Huacal, pues estaré yo de acuerdo. Pues no. ¿Cómo? Y en otro momento hablaremos del pecado. O sea, ¿qué quiere decir este pecado? También como una lectura desmitificante. O sea, el pecado podemos verlo como un montón de cosas, ¿sí? Y pues donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, ¿no? Pero veremos a qué se refiere en este contexto, tus pecados te son perdonados. O sea, ¿qué quería decir este Jesús? Si tú eres rechazado, marginado y una persona te dice, vete. Una persona que es dependiente, o sea, que vive alienado a costas de otra persona, ¿sí? Hay unos que le llaman precisamente autotrascendencia, se le llama así en otras doctrinas, en otras religiones. Pero para este Jesús, precisamente, o para Martin Heidegger, o Martin Buber, o Emmanuel Levinas, toda esta corriente talmúdica también, es ámate tú, porque también estás amando al otro. Si yo soy, tú eres. Si tú estás sano, pues el otro también va a estar sano. Ámate tú y entonces automáticamente estás amando a los demás. Y estoy poniendo estas citas para que ustedes tengan la inquietud para ver qué dice Martin Heidegger, o qué dice Levinas, o qué dice Martin Buber. Si ustedes así lo consideran. Entonces, este Jesús en nuestro contexto le llamaría la autotrascendencia, o sea, liberarse de esta alineación y tener una autotrascendencia. O Nietzsche lo diría, ese superhombre, o sea, que no esté amarrado a condiciones religiosas, sociales, culturales. Termino, les dije que no me iba a tardar.
Hay un montón de lecturas. La historia de Sísifo, por ejemplo, donde un hombre está cargando una piedra en una montaña todo el tiempo, la está cargando, y llega hasta arriba y pum, se cae la piedra, y otra vez a volver a empezar a empujar, y otra vez, y entonces, pues ¿qué sentido tiene hacer siempre lo mismo? ¿Qué se encuentra ahí? Hay un montón de formas de interpretar. Así es de que Víctor Frank, este hombre que les digo de la logoterapia, él dice esto: el ser humano encuentra sentido en la vida a través de la autotrascendencia, dirigirse hacia algo o alguien afuera de sí mismo, como por ejemplo el perdón. El perdón de Jesús sería una invitación a encontrar un propósito y un sentido de vida superior a la parálisis en el cual se encuentra la existencia. Nos sentimos paralizados ante el horror de la violencia, ante el horror de nuestra salud, y Jesús nos invita, o el Evangelio el día de hoy nos invita a que encontremos un sentido a ello. Este capítulo de Marcos 2, como Víctor Frank, nos invita a ver a través de un lente de la desmitificación, o sea, que quitemos cuestiones literales y que llevemos a una profunda reflexión y la condición humana, o sea, cuál es nuestro propósito, cuál es el sentido que le damos, la importancia que le damos. No se trata de negar nuestra fe. Si ustedes piensan que la Biblia es palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de fe y conducta a la cual debe ajustar su vida, eso es lo que dice la doctrina. Pues, harán ustedes, yo no. Y mi invitación es apelar y que reflexionemos a otras cosas también. O sea, en la Biblia encontramos palabra de Dios, pero como decía al principio, también en la charla encontramos la palabra de Dios. A través del diálogo encontramos la palabra de Dios. A través de la enfermedad encontramos la palabra de Dios. A través del café encontramos la palabra de Dios. Entonces, este evangelio nos invita a levantarnos de nuestra propia parálisis, a levantarnos o a despegarnos de nuestra propia alienación que tenemos y encontrar un propósito bello en esta vida. Ahora sí, termine. Dios, amor, nos bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Hermana Vero, ¿cómo está? Bien, hermano. Tranquila. Sí, tarde, pero sin sueño. Ah, qué bueno. Entonces se diga nuevamente. Gracias, hermano. Bueno, es algo importante que mencione. Yo recuerdo cuando estaba yo como locutor en Radio Chapultepec y tenía yo que hacer algunos programas ahí. Entonces en una ocasión me quedé solo porque los demás pastores no fueron. Entonces invité al hermano Francisco, que es nuestro otro compañero que ahorita está en Cancún. Digo, hermano, apóyeme para ir a la radio y compartir algunos temas. Dice, sí, hermano, pero pues es que pues yo no entiendo muchas cosas que usted dice. No, usted vaya ya a la mera hora del Espíritu, le va a decir qué hacer, qué hablar. Dice el hermano, pues yo voy, ¿no? Entonces estábamos en cabina nada más
él y yo, los dos. Pero resulta de que cuando empezaba yo a tocar el tema y le daba a él la palabra, él sabía cómo eslabonar y me asombraba, decía, hermano, pues es que usted realmente concuerda con lo que yo, sin que usted haya estudiado el tema. Y me doy cuenta entonces que cuando tenemos un mismo espíritu y una misma mente, esa es la idea que decía el apóstol Pablo, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que tener una misma mente y un mismo espíritu. En un hogar, cuando hay una misma mente y un mismo espíritu, se complementa el hogar y siempre el hogar, a pesar de los problemas, sale adelante. ¿Por qué? Porque participan todos. Pero cuando hay disensos, ¿sí? No hay consenso, sino hay conflictos, no estamos en una misma mente ni en un mismo espíritu. Entonces el hermano recién entonces sabe que estamos hablando acerca de lo que es sanar el alma. Pero me doy cuenta que lo que él dice está en una relación estrecha con lo que llevamos nosotros. Y por eso siempre digo, estamos en un mismo espíritu, hermano. ¿Verdad? Ustedes también tienen que estar en un mismo espíritu en cuanto a su familia, en cuanto a la sociedad, en cuanto a las cosas que suceden. Parte de esta situación que viene ahorita es la inquietud que hay en el mundo en cuanto a conflictos y problemas. Y se han tocado temas por internet, por prestigiados ministros, evangelistas del mundo, de que la situación es caótica y que está a punto de caer en un colapso el mundo por lo que está sucediendo. Y entonces dicen, no, sí, es que el problema está muy fuerte, porque hay rumores, y hay indicios, y hay guerras en un lugar tras otro, y dice la Biblia que es el principio del fin. Entonces, cuando el hermano habla de desmitificar, de quitar este concepto literal de lo que estoy leyendo es esto, es darle otro sentido a las cosas. Estamos en un conflicto, dice, es el principio del fin, pero ¿del fin de qué? Del fin de una etapa, del fin de un momento en cuanto a los diferentes momentos que ha pasado la humanidad y seguirá pasando. Es como decir, a las 12 de la noche hoy es el principio ya del fin, o sea, porque viene otro nuevo día, viene otro cambio. Entonces entender que vivimos en este tipo de movimientos. Termina una cosa y sigue otra, y hay que dejar que termine una cosa y que venga la otra. Lo malo es que nos aferramos a veces a que no sucedan y no haya cambios. Cuando decimos que no queremos que haya cambios o que nos dan miedo los cambios, es lo que se le conoce como ser conservadores. Conservadores que no queremos que haya movimientos, que ya nos acostumbramos a algo, que ya nos alienamos, dice el hermano, que ya estamos atrapados y vendidos hacia un concepto. Y eso es lo peor. Porque Jesús dijo, yo vine pero para darles vida, y vida en abundancia, para que ustedes sean libres, para que tengan vida, para que no se aferren a una sola cosa. Y eso es darle libertad, tranquilidad y paz al alma. El alma tiene que estar siempre dispuesta a estarse renovando y cambiando. Pero si la saturamos con conflictos, si la saturamos con dogmas, si la saturamos con leyes, esas leyes nos van a atar, nos van a esclavizar y encadenar. Y por eso, cuando uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo actuaba Jesús? Jesús nos daba libertad y Jesús nunca buscaba apropiarse de nada. Ni Dios busca apropiarse ni de la humanidad ni de las cosas. Nos ha dado total y absoluta libertad, pero nosotros queremos siempre esclavizarnos hacia las cosas que pensamos que son seguridad, las económicas, ¿sí? A lo mejor las materiales, a lo mejor los conocimientos,
nos atrapan y nos esclavizan. Y el alma tiene que liberarse y salir de todo eso. Bien, vamos, para complementar este asunto, le voy a pedir a la hermana Irma que les entregue una hoja de las que están ahí, porque estando precisamente en el libro de Génesis, ¿sí?, nos brincamos después de Génesis a lo que fue el libro de Job. Y en el libro de Job hay un paralelismo muy importante en cuanto al principio de la creación, o sea, el del Génesis, porque este también es el principio de la manera y de la naturaleza humana. Job nos muestra esa constitución y esa forma en que estamos hechos. Y aquí yo voy a mencionar solamente algunos puntos para complementar lo que el hermano también acaba de mencionar en cuanto a lo que es desmitificar ciertas cosas y darles otro contexto y darles otra forma de enseñanza. Y esa es la manera en que se transforma y nos educamos. Nosotros nos educamos en base a los cambios, en base a la transformación, en base a lo que se llaman las neuronas espejo, que estas neuronas espejo son muy recientes su descubrimiento, pero ha sucedido por siglos. Y las neuronas espejo nos dicen, ¿verdad?, que todos la tenemos y que hacemos y reproducimos lo que ya han hecho otros, replicamos lo mismo, ¿sí? Pero también ahí hay que tener cuidado para no replicar todo lo que absolutamente vemos para imitarlo, ¿sí? Porque de repente caemos en esas frases que hasta a veces son un insulto, ¿sí?, que hablan precisamente acerca de un mono viejo no puede hacer, ¿sí?, suertes nuevas. Tiene siempre que hacer lo mismo. El humano igual. A veces no podemos ni queremos hacer cosas nuevas y diferentes, nos da miedo. Y otra cosa que se dice, bueno, es que quien con lobo se junta, aullar se enseña. Eso es algo que tenemos que desmitificar y decir, no es cierto. Yo me puedo juntar con lobos y ya no voy a aullar como ellos. Yo me puedo juntar, como decía Jesús, yo puedo andar en los peores lugares y yo no me contamino. Porque los demás decían, es que tú andas con pecadores, ¿sí?, andas con borrachos. Y dice Jesús, ¿y eso qué? Yo al contrario sirvo como una forma de que ellos reflexionen y sean parte de salir de la oscuridad. Así que nosotros, aunque andemos con lobos, no debemos de aprender a aullar, simplemente seguir viendo lo que nos conviene en una alma en paz y en tranquilidad. Bueno, entro al punto de lo que es este libro de Job. Repito, yo diría que es el que sienta las bases, este libro de Job sienta las bases de lo que es la naturaleza humana y de lo que son también esos conflictos del alma. Voy a leer Job capítulo 1, del 1 al 3. Job. Capítulo 1, del 1 al 3. Por esto quiero empezar y terminar lo que también ya el hermano Roberto nos compartió. Así está escrito. Job capítulo 1, versículo 1 al 3. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa.
entre todos los habitantes del Oriente, era el personaje de mayor renombre. Considerando a Job, como se describe aquí, diríamos que era un multimillonario. Hoy, con palabras actuales, dice que era un oligarca, ¿sí? Era un hombre que tenía muchas posesiones, dinero, recursos, autoridad y poder. Y aquí al principio dice que era intachable. ¿Según quién? Ahí viene otra pregunta, ¿según quién? Porque no lo que dice aquí es que efectivamente así era. A lo que voy es este asunto, de que aparentemente nos dice que tenía un alma sana, porque tenía riquezas, tenía bienes, tenía servidumbre, no necesitaba nada, y tenía una religión y un concepto de Dios también muy firme. Y ese precisamente nos daría a nosotros la idea de cómo es el hombre, cómo es el ser humano cuando empieza su etapa de la conciencia. Recuerden que en el Edén también hay que entender este asunto. En el Edén pasamos por la inocencia y después por la conciencia. Porque la inocencia es cuando dependemos o de los padres, dependemos de Dios, porque en nuestra inocencia necesitamos que alguien nos dirija y nos guíe. En nuestra inocencia. Nuestra alma es un alma pura. Alguien dice, no, es que tienes que bautizar a los niños antes del año para quitarles sus pecados. No, los niños nacen perfectos. Nacemos perfectos sin pecado. El bautizo es una práctica, ¿sí?, normalmente de las creencias de algunas religiones, sobre todo infantiles, pero es la inocencia. La inocencia es lo más puro que puede haber. Jesús dijo una vez, si ustedes no se vuelven como niños, inocentes, con un alma limpia, jamás entrarán en el reino de los cielos. Entonces, entender el reino de los cielos es limpiar nuestra alma. Esto de tener un alma sana. Y eso es lo complicado. Job tenía todo eso. Era un inocente, ¿sí? Pero llegó un momento en el que, como en el jardín del Edén, dijo Dios, ya fue suficiente la inocencia. Ahora tienen que entrar a la conciencia. Tienen que empezar a entender lo que significa el conocimiento del bien y el mal. Y ese es el problema. Porque cuando entramos al conocimiento del bien y el mal, es cuando ya no sabemos qué seguir. Y a veces confundimos. A lo bueno le dices malo y a lo malo le dices bueno. Y entonces el mundo anda confundido. Muchos siguiendo lo malo creyendo que eso es lo bueno o que eso es de Dios. Muchos siguiendo lo de Dios pensando que eso es lo bueno y eso es lo malo. Regresando al asunto de que el mundo está en crisis, los principales problemas y la devastación y las guerras que ha habido no han sido por hombres irreligiosos, sino al contrario. Los principales problemas en el mundo los han creado y los están creando, ¿sí?, los religiosos. Por causa de la religión es que el mundo se ve en determinadas épocas en conflictos. Cuando hacemos un poquito de historia, Josefo, un historiador judío, decía, no, si Jerusalén no fue destruida por los romanos, y él narra exactamente de cuáles fueron las circunstancias en las cuales Jerusalén quedó destruida. Dice, los romanos lo único que hicieron fue esperar qué sucedía en Jerusalén. La sitiaron varios meses, pero lo que sucedió dentro de Jerusalén fue la causa de que se destruyeron. ¿Y quién destruyó Jerusalén? Las mismas sectas y las mismas creencias religiosas que tenían en ese tiempo los judíos. Esos conflictos fueron la causa que se destruyó Jerusalén. Y los conflictos religiosos son los que crean
un ambiente de guerra, de desestabilización en el mundo, conflictos religiosos. Los otros ya nada más esperan a ver qué se hace, ¿sí? Bien, entonces, en este asunto, lo que sucede con Job, ¿sí?, es que si él tenía un alma limpia, un alma pura, hay que analizar cómo es que esa alma también puede revertirse. Aquí es algo que se puede medir en dos direcciones. Primero, cuando la persona está en un alma en oscuridad, decía Carl Jung, todos tenemos una parte oscura, todos. Pero también nosotros tenemos una parte adecuada, pero tu parte oscura es la que a veces te domina. Entonces, tienes que establecer ciertos acuerdos y tienes que negociar con tu parte oscura. Lo poco luz que tú tienes, tienes que empezar tú a negociar para que esa parte oscura no te domine. Así que entonces, puede ser que nuestra parte oscura sea la que nos mueve, pero aparece en un momento y como está en el principio, separó Dios la luz de la oscuridad. Así también nosotros de repente decimos, esta parte oscura me domina, pero tengo también luz, entonces voy a separar la luz de la oscuridad. Y es cuando empieza el alma a sanar y no dejarse llenar por toda esa oscuridad y esa actuación de una manera perversa. O al revés, pues el que tengamos como Job todo solucionado, riquezas, poder, una buena religión, buenas, inclusive hasta recomendaciones y opiniones de los demás, porque nos interesa mucho lo que digan los demás. Y Job también se sostenía en base a que los demás lo reconocían como un hombre justo y recto. Pues cuidado, porque ahí viene y ahí empieza el conflicto de desestabilizar el alma. Y fue lo que entonces sucedió con Job. Y en la narración o en la narrativa dice entonces que Dios permite eso, así como permitió que existiera el árbol del conocimiento del bien y el mal, para que entonces Adán y Eva comieran de ese fruto, y no era para, como se dice claramente, es que fue el pecado original y desobedecieron a Dios, no, al contrario, ¿sí? Dios quería realmente que lo desobedecieran. Ese era el plan de Dios, desobedéceme, porque si no me desobedeces, tú vas a permanecer en la inocencia. Con los hijos actuamos igual, hermano. A los hijos es que eres un desobediente, es que tú no te disciplinas, no haces lo que yo digo. Entonces, una buena madre o un buen padre diría, qué bueno que me estás desobedeciendo. Estás tomando tus propias decisiones. Porque entonces estás entrando, ¿sí?, a ese desarrollo y a ese cambio. Aquí en este asunto fue que le dijo lo que sucede en este pasaje, sucede en las familias. Y dice que entonces estaban reunidos en una asamblea, Dios y los ángeles. Y pregunta a Dios, a todos, pero en especial a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Allá andaba Satanás viendo a ver cómo se comporta la humanidad. Y fíjense la sabiduría de Dios. ¿De qué manera usa Satanás? ¿De qué manera usa nuestra parte oscura? Porque esa es la definición de Satanás, la parte oscura que tenemos. Todos estamos endemoniados, unos más y otros menos. Unos tienen demonios inocentes y otros tienen demonios crueles, ¿verdad? Y eso hay que entender que esa es parte de la humanidad. Y le pregunta a Dios a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay nadie semejante a él de recto. Y entonces en su mente, de uno, o en este caso Dios, y Satanás le dice, bueno, sí, pero es que tú proteges a Job,
porque le das todo. Tiene riquezas, tiene una buena familia, tiene bienes, ¿sí? Es un hombre reconocido, pero quítale lo que tiene y te va a rechazar, va a renegar de ti. Es un enfrentamiento de nuestra alma, ¿eh? Así como sucede en la corte celestial, así sucede en nuestra mente, y nuestra mente empieza también a prepararnos en cuanto a los cambios que se necesitan hacer. Y un momento que tienes recursos, qué bueno, pero no confíes en ellos. No confíes en ellos, porque eso quiere decir que entonces estás tranquilo, estás en tu confort. Pero si en el momento sales de tu área de confort, ¿cómo va a reaccionar tu mente? Y entonces es la forma en que nosotros entendemos. Y entonces le dice Dios, ahí está, quítale todo lo que tiene, ¿sí? Pero nada más consérvalo a él no lo toques. Y empieza a perder sus cosas, Job. Y cuando empieza a perder sus cosas, ahí es donde entra el conflicto del alma, ¿ya? Pierde su ganado, pierde su riqueza, pierde a sus hijos, y entonces sigue diciendo su alma, ¿sí? Job no pecó contra Dios, no le atribuyó ninguna causa indigna a Dios. Aquí es el asunto de que nuestra alma a veces no está tranquila porque perdemos algo. Perdemos recursos, perdemos bienes, perdemos familias, perdemos hijos. Ahí viene el conflicto y nuestra alma, ahora la que era un alma tranquila, un alma en paz, ahora viene en una confusión. Pero Job superó esa prueba, dijo, ¿sí? Dios me dio y Dios también me quitó. Claro, le está argumentando a Dios que Dios es el que da todas las cosas y como un premio. Pero haciendo a un lado eso, es el conflicto de nuestra alma cuando perdemos algo. Y aquí yo quiero mencionar esta recomendación que hace Séneca. Séneca fue un personaje muy importante en la época del apóstol Pablo. Yo les digo que Séneca se cree que hasta fue cristiano porque Pablo fue el que lo conoció y Pablo lo indujo al cristianismo. Entonces las palabras de Séneca, aunque él era político, él tenía realmente un conocimiento y una sabiduría como muchos cristianos o el cristianismo. Y él habla acerca de lo que es la manera de cómo serenar el alma, cómo dejar que el alma esté en paz y en tranquilidad. Y en cuanto a lo que son las posesiones, como Job, que tenía demasiadas, él da un consejo muy importante, que algunos sí lo hacen y otros no. Él dice, hay que pensar cuánto más leve puede ser el dolor de no tener que el de perder. Hay dolor porque no tienes, hay dolor porque te falta, hay dolor porque tienes carencia. Pero dice Séneca, piensa bien, ¿cuál va a ser un dolor más grave? ¿El de no tener o el de perder? Porque si tuviste y después lo perdiste, el dolor a veces es insoportable. Y eso es lo que Job también se enfrentó a esta situación. Y el asunto es de que nuevamente viene el otro nivel, el nivel de el alma que empieza a estar en esa situación de conflicto. Bueno, nuevamente llegan a la reunión, a la asamblea o al concilio, ¿verdad? Y dice nuevamente, ¿has considerado otra vez a mi siervo Job, que a pesar de que tú me incitaste a que le quitaras todo eso y te permití que se lo quitaras, aún mantiene su integridad? Y vuelve a decir Satanás, sí, pero piel por piel, por su salud
el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Ahora déjame tocarlo, voy a tocarlo y verás si no te blasfema en tu cara. Fíjense este enfrentamiento que está allá, pero que pocas veces entendemos que es nuestro. Eso es el alma nos somete. ¿Ya te enfermaste? Estabas bien mientras tenías dinero, mientras podías pagar buenos médicos, pero hay momentos en que la enfermedad te va a llevar a un nivel en que ni tu dinero, ni la ciencia, ni el conocimiento te va a ayudar. Ahí es cuando entra la prueba difícil del alma, piel por piel. Cuando uno siente esta situación, es cuando también puede uno empezar a dejar que nuestra alma realmente empiece a desquebrajarse y ya no estar en paz. Yo conozco muchos que aún así, perdiendo muchas cosas, estaban tranquilos, pero cuando entran en el concepto del dolor y la angustia y de la enfermedad de que se van a morir, es cuando de repente empieza el conflicto. Y es cuando su alma se desestabiliza. O como dice el hermano, esa alma, ¿sí?, queda inválida, ya no quiere hacer nada. Vean lo importante que es, cómo la invalidez viene también de estos conceptos. Y cuando Dios le dice a Job, y en nuestra mente está uno seguro, y dice Dios, está bien, tócalo, pero respeta su vida, no lo mates. Ahí fue cuando se enfermó de una situación tremenda. Esta historia de Job es la historia humana. ¿Y cuántas veces nos vemos en ese conflicto? ¿Sí? Cuando cae eso, dice que Job cae con una enfermedad que para este tiempo diríamos que es un cáncer, que es una lepra, que es lo peor. Hoy le llaman también a esto el herpes. Hay un tipo de herpes que hace que la persona realmente sufra mucho, ¿sí? No la conozco bien esa verdad, pero sí he visto de personas que tienen y realmente todo su cuerpo queda llagado y todo con muchos conflictos. Bien, aún así dice que pasa ese tiempo y Job, dice, se mantuvo intacto, aunque los que lo veían, aún su mujer, dice, todavía mantienes tu integridad después de que ya estás muriéndote. Alguna versión dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres ya? Otra dice, ¿por qué no bendices a Dios y te mueres? Son cosas que uno tiene a veces que decir en nuestra mente. A veces bendecimos a Dios y a veces lo maldecimos. ¿Ah? ¿Por qué no has hecho nada? Yo nací en una cuna evangélica, yo soy cristiano desde mis padres, ¿y por qué no me has ayudado? O sea, maldecir a Dios es hablar cosas diferentes hacia Él. Y así está nuestra alma, confundida. Y es cuando en ese momento Job todavía mantiene su integridad. Y le dice hasta a su mujer, como una mujer insensata has hablado. Recibiremos de Dios solamente bendiciones y las maldiciones no. Aún así dice, Dios no se atrevió a hablar mal contra Dios. En un alma justa. Pero el asunto y el que llegó a exasperarlo y a clavarle en él la duda fue cuando llegaron sus 3 amigos. Y cuando llegan sus 3 amigos es cuando lo meten en conflictos y en dudas en cuanto a la religión. Mientras Job entendía su religión, los decía y le decía a Dios, bueno, está bien, Dios quitó y todo eso, pero si estoy sufriendo, mejor no hubiera nacido, todo ese asunto. Pero en cuanto vienen sus amigos, ahí es el problema. El principal problema de la humanidad, hermanos, son las cuestiones religiosas. Ahí es donde entramos en conflictos y en guerra y nuestra alma se desestabiliza. ¿Por qué las religiones han desestabilizado a la humanidad? Eso precisamente es algo que cada uno tiene que analizar. Hay muchos que ya no están desestabilizados por las religiones. La religión, cada quien, es algo inmanente, que cada quien decida en qué creer y cómo creer. Hay que respetarlo. Pero hay otros que dicen, no, así como yo pienso, también tienes tú que pensar. En el Dios que yo creo, también tienes que creer en Él.
Y fue lo que hicieron estos tres amigos. En nuestra alma viene ese conflicto. El mayor conflicto empieza cuando se meten asuntos religiosos. Y nada más voy a leer 2 o 3 de los que están ahí. Llegan sus tres amigos, que viene precisamente, vamos a ver Job 3, del 1 al 3. Job 3, del 1 al 3. Ese es otro concepto que, repito, viene una forma en cuanto a cómo es nuestra alma, cómo son nuestros problemas. Así está escrito. Después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido y dijo así: que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció, ha nacido un niño, del 1 al 3. Cuando estábamos en ese conflicto de la enfermedad, en este caso, llega un momento en el que ya lo único que quiere es descansar y morirse. Eso sucede muy seguido. Viene aquí lo que vienen siendo las enfermedades somáticas. La soma que hablaba el hermano hace unos días, lo somático nos empieza a meter en la mente de que ya estamos nosotros o medio muertos o a punto de morir, estamos en etapa terminal. Entonces la mente entra en un conflicto y en una forma oscura en la cual nos empieza a llevar, y de ahí empezamos a tener todos esos conflictos. Y después nos dice también aquí que en base a eso nuestra alma empieza a tener efectos. Voy a leer Job 5.1. Un alma débil puede estar confundida en cuanto a su religión. Job 5.1. Ustedes tienen Job, no, sí, me voy a brincar, no me los llevo en orden. Me brinco Job 5.1. Porque es lo que sucede en nuestra alma. Empieza a debilitarse el alma. La fortaleza que tenía en un principio, intachable, seguro de lo que él creía, seguro de lo que tenía, el alma empieza a sufrir este tipo de efectos y se debilita el alma. Y dice aquí un alma, Job 5.1 dice, cuando aparece precisamente uno de los supuestos amigos que se llama Elifaz, y le dice, llama si quieres, pero habrá quien te responda. ¿A cuál de los dioses te dirigirás? Le dice uno de sus amigos. Así como estás, tú puedes hablar mucho, tú puedes argumentar cosas, pero ¿a cuál de los dioses realmente tú te vas a dirigir? En ese momento queremos encontrar a un Dios, queremos ir a ese lugar en donde nos sanen. Es uno de los problemas de la mayoría de las religiones, no de la religión cristiana es la principal, de que busca en diferentes iglesias, con diferentes pastores, con sacerdotes y diferentes creencias, ¿cuál Dios es el que le va a ayudar a sanar? ¿Cuál Dios es el que le va a ayudar a salir de su depresión y de su angustia? Creemos que entonces, acercándonos a Dios, es como vamos a mejorar nuestra alma. Por eso, aquí es muy importante, eso es real. Eso es real. En mis 46 años que tengo, yo he visto cómo se mueve, cómo hay una mutación de creyentes en las diferentes iglesias. Y si hubiera 1000 iglesias en la colonia o en la zona, cuando llegan a ese punto recorren las 1000 iglesias para ver si en alguna de ellas pueden encontrar la respuesta y Dios les da la respuesta. ¿A cuál de los dioses te vas a dirigir? Le dice Elifaz. Un pensamiento muy religioso, pensando que es Dios el que finalmente va a hacer las cosas. Dios no hace las cosas, insisto. Algo herético dice el hermano. ¿Sí?
A veces hablo cosas heréticas. Dios no hace las cosas. Él ya nos dio lo necesario. Cuando dijo, los voy a formar a mi imagen y conforme a mi semejanza, estamos preparados para que nosotros transformemos nuestras cosas. Los milagros, insisto, Dios no los hace. Él ya hizo el primero y el único milagro, que es formarnos y crearnos a su imagen y conforme a su semejanza. Ya somos un milagro nosotros. Pero ahora nuestra alma, nuestra mente, tiene que hacer los milagros. Y solamente hace los milagros, de acuerdo a la neurociencia, cuando está en paz, cuando está en tranquilidad. Si tú estás en paz y en tranquilidad, vas a empezar a regenerarte tú, dice. Tú vas a empezar a hacer que muchas cosas que tú tienes en tu proceso de enfermedad, se van a empezar a regenerar algunas, pero de acuerdo a cómo está tu alma. Tu alma va a ser capaz de sanarte a ti, y no solamente a ti, sino ayudar a sanar a otros, dice. De ahí que yo a veces les pongo retos y les digo, a ver, entonces explíquenme cómo Jesús hacía los milagros. Y él decía, conforme a tu fe se ha hecho. Y todos decimos, no, pues por fe. No. Jesús necesitaba siempre, cuando hablaba con las personas, hacer que la persona estuviese en reposo su alma, con tranquilidad y en paz. Jesús nunca hizo un milagro cuando la persona estaba inquieta, estaba en angustia, estaba en preocupación. Jesús no podía hacer un milagro. Insisto, Dios no puede hacer un milagro si la gente está en esa angustia, en esa preocupación, porque entonces altera su proceso que Él mismo puso en nosotros. Tú vas a sanar. Yo te puse dentro de ti, como se dice, mi partícula, imagen y semejanza, y ahí está dentro de ti, pero necesitas estar en paz y en tranquilidad, porque cuando estás así, entra un proceso de sanación dentro de ti, y es lo que no sabemos nosotros. Pensamos que con fe Dios nos va a sanar, nunca va a pasar eso. Por eso muchos se mueren, critican a Dios porque no lo sanó, porque nunca estuviste en paz, dice Dios. Nunca tu alma estuvo tranquila, nunca tu alma estuvo en paz, en luz. Cuando está eso, dice Dios, ya no me necesitas, tú ahí estás, y tú solito vas a sanarte, y vas a sanar a los que están cerca de ti. Por eso Jesús dijo, ustedes son sal, para preservar lo que está mal, y luz para que ayuden a salir de la oscuridad a aquellas mentes, aquellas almas que no pueden. Entonces un alma débil precisamente está buscando a dioses. El que, hermano, pero ¿qué hay de malo que yo busque a Dios acá, allá? No hay nada de malo, siempre y cuando tú no lo busques en base a una situación de necesidad para sanar. Porque si eso lo piensas, entonces dependes de Dios y de un concepto religioso. Pero si lo buscas porque te abren más los ojos, el entendimiento, y empiezas tú a tener una mayor sabiduría y una mayor luz dentro de tu alma y de tu mente, eso es correcto. Porque esa situación te va a ayudar a sanar y a estar en paz. Pero viene otro asunto. Job 6, del 1 al 4. Perdón, Job 6, 1 y 4. Job 6, 1 y 4. Porque vienen los ataques de uno y de otro, ¿sí? Y Job responde. Pero ya la manera en que responde Job, se da uno cuenta que ya su alma está confundida. Ya no tiene la seguridad que antes. Dice aquí, un alma confundida asegura y promueve que Dios lo acecha y castiga. Ese ya es un alma insegura. Y eso lo vemos muy frecuente dentro de las religiones, dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Hermanos que a veces
van para preguntarle al pastor, ¿por qué me pasa esto, pastor? ¿Por qué tengo este conflicto? ¿Por qué siento que Dios me está acusando? ¿Por qué siento que Dios me está acechando? Decimos, tu alma está confundida, ¿sí? Y estás pensando que Dios solamente está observándote para ver si haces cosas buenas o cosas malas. Dice aquí entonces 1 y 4. A esto Job respondió: las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno y Dios ha enviado sus terrores contra mí. Ahí está ya un alma confundida de Job. Un alma que en cuanto a las cuestiones religiosas lo han estado afectando. El otro, 9, Job 9, un alma engañada no solamente es débil, no solamente un alma está confundida, también se debilita. Un alma engañada también cree que Dios es inalcanzable por el ser humano. 9, 1, por 9, 1, 2 y 16. Job entonces replicó: aunque sé muy bien que esto es cierto, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? 16. Y aunque lo llamara y me respondiera, no creo que me concedería audiencia. ¿Cómo me acerco a Dios? Es difícil. Ya sé. Voy a ir con el pastor, voy a ir con el sacerdote a confesarme, porque él es el intermediario. Desde ahí empieza a confundirse. Cuando dice que cuando Jesús murió, se rompió la cortina intermedia que dividía el santo del santísimo. Con la muerte de Jesús se rompió para que entendamos que tenemos libre acceso ahora al santísimo. Tenemos libre acceso a Dios. Pero se cree que solamente con la oración y que el pastor interceda por ti, entonces puedes llegar a Dios. Tú solito no puedes llegar a la presencia de Dios. Eso es un engaño. Entrad confiadamente, dice la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Hay muchas y muchos hermanos que tienen temor de orarle a Dios, tienen temor de acercarse a Dios. Y yo siempre lo digo, vamos con los hijos. Si tú enseñas a tus hijos a que tengan miedo de ti, nunca te van a confesar cosas ni te van a tomar en cuenta para que tú les ayudes a resolver sus problemas. Tienes que darles confianza a ellos, que puedan llegar a la hora que ellos quieran, y que tú vas a tener tiempo disponible para escucharlos, para atender su inquietud. Es cuando formamos en los hijos un alma sana, un alma en paz. Tengo un problema, no puedo ir con mi papá, le voy a preguntar esto, voy a preguntarle a mi madre, a mi padre, pero le estamos dando confianza. Dios nos da la confianza, pero a veces los guías y los líderes religiosos nos la quitan. No, tú no puedes, más si eres pecador. ¿Cómo? Esos hombres que bajaron a este hombre paralítico decían, es que tú no puedes solo, te vamos a ayudar, te llevamos a él. Y tenían que llevarlo. Cuando él entiende y dice, yo solito puedo, y llego también con Jesús. Espera, no, tú no puedes, tú eres paralítico. Tenemos que ayudarte a llegar. Esos son a veces los guías religiosos entrometidos y metiches que siempre quieren estar enterados de cualquier cosa. Y no puede hacer nada los congregantes si antes no le preguntan al pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Esto le va a agradar a Dios? Bueno, he escuchado casos, es cierto, que llega la hermana y dice, hermano, ¿cuántas veces puedo tener relaciones con mi esposo? Porque debe haber algún límite. ¿Y qué tal si es diario? Eso ya puede ser un pecado para Dios. Y el otro dice, no, sí, hermano, no. Todo esto tiene que ser medido. Cada mes, hermano, cada 8 días. Le regulan inclusive hasta su relación. El pastor es dueño de la vida de muchas personas. Eso es real, hermanos. En serio es real.
no, tu esposo no cree en Dios, mejor trata de separarte de él, porque pues él que se pierda, pero tú no. Y tus hijos también jálalos. Cuidado que tengas tú un hijo en pecado. Cuidado con que sea un hijo que en realidad tenga una tendencia homosexual. Cuidado, porque entonces estás en pecado. Trata entonces de reconvertirlo, que haya una reconversión en él. ¿Qué daño han hecho esos líderes religiosos a las familias? Y hay hermanos y hermanas y personas que no creen en Dios, que se han matado por una confusión que tienen, porque su tendencia, aunque es hombre, pero es feminista. Entonces dice, eso es una aberración, eso es un pecado para Dios. Y no hay nadie que les diga, no, es normal. Aunque tú seas mujer, puedes tener una tendencia o una orientación, ¿sí? De un hombre, o eres hombre, puedes tener una orientación de mujer, pero es normal. Pero muy pocos pueden entender ese asunto. Los mismos padres critican a los hijos por eso. El último, Job 10, 20 al 22. Un alma confundida cree en la mentira del castigo y la condenación eterna. Un alma confundida cree en la mentira del castigo y la condenación eterna. El 80% de la doctrina y la enseñanza religiosa católica y evangélica es precisamente sobre el castigo de Dios. Y eso les reditúa, como dicen muchos creyentes. Y las arcas están llenas porque van muchos a confesarse y a buscar de qué manera apaciguan la ira de Dios hacia ellos y hacia el mundo. Job 10, 20 al 22. Job 10, 20 al 22 dice: ¿acaso mis contados días no llegan ya a su fin? Déjame disfrutar de un momento de alegría, dice Job, antes de mi partida sin regreso, a la tierra de la penumbra y de las sombras, al país de la más profunda de las noches, al país de las sombras y del caos, donde aún la luz se asemeja a las tinieblas. Ahí está este asunto en cuanto a la creencia del castigo y del juicio de Dios. Pero hay que entenderlo de una manera diferente para que nuestra alma esté también en paz y en tranquilidad. Dios, lo que Dios creó, no fue precisamente para que terminara, sino que junto con su creación estamos nosotros para tener una vida en plenitud y de larga vida eterna, que va a trascender a lo mejor nosotros, pues si llegamos, como dice la Escritura, a los 70, o si somos fuertes, a los 80 y 90, ¿sí? Pero con muchos dolores. Pero la trascendencia viene después de nosotros, y esa es la herencia que precisamente nos hace personas de vida eterna, lo que hagamos y lo que aportemos nosotros en nuestra vida. Esta parte de Job entonces me interesa mucho. ¿Para qué? Porque son las bases principales también del Génesis y de la manera en que estamos formados y vamos a enfrentar muchos problemas y conflictos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.